mi esposo me obligó a lavar la ropa de su amante. Fingí aceptar en silencio, pero hice que los dos se arrepintieran poco tiempo después. Durante años, mi vida giró en torno a una sola figura, Álvaro. El hombre que se suponía debía ser mi compañero se comportaba como dueño y carcelero. Dictaba reglas con la precisión de quien no acepta ser contradicho. Bastaba con que yo expresara un pensamiento, una idea, algo tan simple como querer cambiarme el corte de cabello, y él me miraba con ese desprecio silencioso, seguido de una frase que ya era casi un mantra venenoso. Si no haces las cosas bien, consigo otra. Y me la traigo aquí. Siempre era así. No necesitaba gritar. No necesitaba levantar la mano. Álvaro sabía exactamente dónde golpear. Usaba la amenaza como cuchillo, fina, precisa y dolorosa. Yo lavaba, cocinaba, cuidaba de la casa y aún así mantenía la sonrisa cuando él exigía mi presencia, como si fuera un adorno a su lado, y nada más. Obediencia, silencio y disponibilidad. Todo a su ritmo. Siempre a su ritmo. No teníamos un matrimonio formal. A él le gustaba eso, saber que, técnicamente, yo no era nada. Ningún papel, ningún anillo. Así puedo echarte cuando quiera, decía, riéndose con la boca llena mientras yo recogía los platos. La inestabilidad formaba parte de la rutina como el aire que se respira. No había promesas de futuro, solo la continuidad de un presente asfixiante. ¿La peor parte? Él se encargaba de destruir cualquier chispa de autoestima que yo intentara encender. Cuando me atrevía a mirarme con un poco de cariño, él lo notaba. Como si tuviera un radar para detectar cualquier señal de independencia. Y venía la frase, no te creas mucho. No tienes nada de especial. Duele escribir esto ahora. Pero en aquel entonces, yo lo creía. Pensaba que tenía razón. Que quizás era afortunada de que alguien como él me hubiera elegido. Pero, en el fondo, algo en mí nunca murió. Era una llama baja, casi invisible. Pero aún estaba ahí. Un sueño. El deseo de una vida diferente. Sabía que depender de él era un riesgo constante, el riesgo de desaparecer. Porque, poco a poco, eso era lo que sentía, que me estaba apagando. Convirtiéndome en sombra. Recuerdo una noche en particular. Él llegó más tarde de lo habitual, con olor a cigarro y risas colgadas en la ropa. Le pregunté, con cuidado, ¿cenaste? ¿Y esa pregunta? Respondió. Claro que cené. Solo falta que ahora quieras saber sobre mi vida. Quédate en tu lugar. Volví al cuarto en silencio. Me senté en la cama. Y lloré al darme cuenta de que ya no era miedo lo que sentía. Era desgaste. Era cansancio. Un cansancio que ya no se escondía. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, obedeciendo, sonriendo, aceptando. Pero mi mente ya estaba en otro lugar, soñando con un futuro que, hasta entonces, parecía inalcanzable. Lo sabía. Con una claridad cortante, tenía que salir de allí. No importaba cómo. No importaba cuándo. Solo sabía que seguir al lado de Álvaro era desaparecer por completo. Y yo aún quería existir. La decisión de volver a estudiar no fue fácil. Durante mucho tiempo pensé que ya era demasiado tarde. Me sentía pequeña, cansada, sin un lugar en el mundo. Pero había días en los que, incluso exhausta, soñaba. Y en esos sueños, yo era otra. Una mujer con opciones. Con voz. Fue en uno de esos días que me inscribí en un curso técnico. Usé parte de mi salario, el poco que ganaba como auxiliar de limpieza en una escuela, y pagué la matrícula en cuotas. No se lo conté a Álvaro. No porque fuera a preguntar. Él nunca preguntaba nada. Solo afirmaba, decretaba, ordenaba. Todo lo que escapaba de su órbita era tratado con desprecio. Empecé a asistir a clases por la noche. Era un trayecto sencillo, en autobús, del trabajo al centro. La escuela era modesta, pero para mí parecía un portal. Allí, podía sentarme en una silla y ser escuchada. No como empleada. No como la mujer de nadie. Sino como alguien que quería aprender.
Estudiar se volvió un refugio. Un alivio. No era solo el contenido, era el tiempo fuera de casa. Cada minuto lejos de aquel ambiente opresivo me devolvía un pedazo de mí. Asistía a las clases como quien bebe agua después de cruzar un desierto. Lo anotaba todo. Hacía preguntas. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz. Pero ese cambio tuvo un precio. Álvaro empezó a notar la diferencia. Primero, con miradas largas, silenciosas. Luego, con comentarios ácidos. Estás saliendo mucho, ¿eh? ¿Qué es eso de estar tanto tiempo fuera? Es solo un curso, respondí, con calma. Para intentar conseguir un mejor empleo. Él rió. Rió con burla, como quien escucha un chiste malo. ¿Mejor empleo? Alba, por favor. Ni siquiera sabes cuidar bien la casa. ¿Y vas a querer trabajar dónde? ¿En una gran empresa? No respondí. Solo me fui al cuarto, sintiendo la sangre hervir. No porque él me humillara, siempre lo había hecho. Sino porque ahora ya no dolía de la misma manera. Ya no me golpeaba con tanta fuerza. Y él lo notó. Álvaro empezó a actuar diferente. No me prohibía salir, pero dejaba trampas en las palabras. Me llamaba doctora, en tono sarcástico. Comenzó a lanzar indirectas frente a otras personas. La señora Alba ahora se volvió intelectual. Solo quiere saber de libros. En cualquier momento me empieza a dar órdenes. Yo escuchaba. Tragaba. Pero por dentro, algo crecía. Un malestar en él. Una incomodidad sutil, pero visible. Era como si su presencia ya no bastara para controlarme. Y eso le molestaba profundamente. Hasta ese momento, siempre supo que podía mantenerme ahí, en esa rutina muda y obediente. Pero los libros cambiaron eso. El tiempo fuera de casa, el contacto con profesores, compañeros, nuevas ideas, todo eso me estaba abriendo los ojos. Y Álvaro sentía que estaba perdiendo el monopolio sobre mi mente. Lo notaba en su mirada. Una mirada que ahora me seguía con más desconfianza que desprecio. Como si, en cualquier momento, yo pudiera hacer algo impredecible. Y fue entonces cuando empezó a cambiar el tono. No discutía. No se quejaba. Pero aquella amenaza antigua, que antes decía por vanidad, empezó a tener un peso diferente. Si no haces las cosas bien, consigo otra. Y me la traigo aquí. Empezó a repetir eso con más frecuencia. Siempre después de verme con un cuaderno, o de oír la alarma del celular recordándome la clase. Solo que, esta vez, algo en mí también había cambiado. Ya no era solo miedo lo que sentía. Era desafío. Él estaba irritado. Y no era porque yo salía. Era porque me estaba yendo sin salir. Estaba lavando los platos del almuerzo cuando oí que se abría el portón. Me pareció extraño. Álvaro nunca llegaba a esa hora, ni golpeaba el portón con tanta prisa. Me sequé las manos en la toalla y fui a la sala, algo aprensiva, como quien espera algún cobro atrasado, un sermón, una nueva humillación cualquiera. Pero nada me preparó para lo que vi a continuación. Álvaro entró con una mujer al lado. No era una amiga, ni una colega, ni una visita cualquiera. Era una mujer que la hacía cuestión de exhibir. Alta, delgada, ropa ajustada, maquillaje hecho para ser notado. El cabello rubio estaba suelto, y la pose era de quien sabe que está entrando en el territorio de otra y no le importa. Durante los primeros segundos, ni siquiera entendí lo que estaba pasando. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero disimulé. Ella traía un cesto de ropa en los brazos, como quien entra en un hotel. Él dejó las llaves en el mostrador y me miró como si yo fuera la empleada de la casa. Alba, ven acá, dijo él, con esa voz suave que siempre precedía un golpe. Fui, despacio. Él se aseguró de esperar hasta que estuviera justo frente a ellos. Y entonces dijo, como quien anuncia una novedad, esta es mi nueva mujer. Me quedé muda. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. La otra solo sonrió, como si presenciara una escena divertida. Una actriz en un escenario.
¿Y yo? Yo era el fondo. Álvaro no me dio tiempo para reaccionar. Ella odia lavar ropa, continuó, señalando con el mentón el cesto que había traído desde su casa. Así que tú la vas a lavar. Esta noche hay una cena importante. Gente de empresa, inversionistas. Necesito mi ropa limpia. Y la de ella también, claro. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro permanecía inmóvil. Tenía ganas de gritar, de preguntarle si realmente creía que eso era normal. Pero yo conocía ese juego. Álvaro no buscaba comprensión. Él quería romperme por dentro. Y lo hacía con gusto. Ah, y hazlo bien, dijo con una media sonrisa, entregándome el cesto. Quiero todo listo antes de las 7. La mujer no dijo nada, solo me lanzó una mirada llena de superioridad. Una mirada que decía, perdiste. Pero había algo más que humillación. Había un tipo de provocación calculada. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía que ahora yo era la otra. Y le gustaba. Poco a poco, las palabras empezaron a tener sentido en mi cabeza. La amenaza que Álvaro repitió tantas veces a lo largo de los años se había materializado. Si no haces las cosas bien, consigo otra. Y me la traigo aquí. No estaba mintiendo. La trajo. Sin ceremonias. Sin respeto. Sin vergüenza. Me quedé allí, sosteniendo el cesto, oyendo a los dos hablar sobre la cena como si yo fuera invisible. No lloraba. No temblaba. Pero por dentro, algo empezaba a moverse. Un tipo de dolor que ya no era solo tristeza. Era otra cosa. Más densa. Más profunda. Llevé la ropa al lavadero en silencio. No porque aceptara la situación, sino porque en ese momento entendí que él ya no me veía ni siquiera como una amenaza. Me veía como mobiliario. Y fue exactamente eso lo que me despertó. Él creía que yo no haría nada. Mientras llenaba el tanque de agua y separaba las prendas, el dolor comenzó a transformarse en algo más frío. Aún no era un plan. Aún no era una decisión. Solo una corazonada. Pero estaba allí, latente. Por fuera, seguía en silencio. Por dentro, era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo. La ropa ya estaba seca cuando fui a recogerla del tendedero. Toqué el tejido de sus camisas, el vestido de la amante, y me sorprendí sonriendo sin querer. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible. No tenía nada de felicidad. Era otra cosa. Una especie de anticipación, fría. Fue allí, con esas ropas en la mano, que surgió la idea. No vino como una explosión. Vino como un susurro. En la cocina, tomé el pequeño frasco de ají en polvo que a veces usaba en el arroz. Era un condimento común, guardado entre otros. Rojo, fino, inofensivo a primera vista. Pero lo suficientemente potente como para causar escozor, incomodidad, picazón. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía cuánto poner. Demasiado levantaría sospechas. Pero una pizca bien distribuida, casi imposible de detectar. Un leve residuo en el forro del vestido ajustado. Un poco más entre los pliegues de las camisas formales de él. Un toque invisible en los tejidos correctos. Nadie sospecharía. Mientras esparcía el polvo, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era concentración. Un cuidado calculado. Estaba serena, fría, consciente de cada movimiento. Aquello no era un arrebato. Era lógica. Era respuesta. Terminé el trabajo y volví a mi papel. Doblé todo con cuidado, como siempre hacía, dejando los tejidos bien estirados, como a él le gustaba. Guardé todo en el cuarto, como si nada hubiera pasado. Poco después, Álvaro pasó por la sala, ya bañado. Solo llevaba una toalla, olor fuerte a colonia. Parecía satisfecho. Seguro de sí. Se detuvo frente al espejo y dijo, sin mirarme, vamos a salir pronto. Encárgate bien de la casa. Y no andes husmeando donde no debes. Yo seguí fregando el piso de la cocina.
Su voz me entraba por un oído y salía por el otro. Aún así, respondí, no se preocupe. Me conformo con limpiar la casa. Me lanzó una mirada por encima del hombro, como evaluando mi tono. No encontró nada. Ninguna pista. Y volvió al cuarto. La amante desfiló por la sala minutos después, con el vestido ajustado al cuerpo. Sonrió, provocativa, como si ya hubiera ganado la guerra. Me miró de arriba abajo y dijo, él dice que eres buena limpiando. Espero que laves bien. Lavo lo que me manden lavar, respondí. Ni una palabra más. Se alistaron con prisa. Risas. Perfume exagerado. Álvaro salió primero, ajustando los puños de la camisa. Ella vino detrás, calzándose los tacones apurada. Pasó a mi lado y se echó el cabello hacia atrás con un gesto teatral. Antes de salir, él me miró una última vez y dijo, casi cantando, buenas noches, Alba. Disfruta del silencio. ¿Quién sabe? Tal vez te acostumbres a él. Que tengan una buena cena, respondí, secándome las manos en el trapo de cocina. Yo me quedo aquí. En casa. En mi lugar. Sonreí. Una sonrisa discreta, sin dientes, sin brillo. Pero con peso. Se fueron. Y yo me quedé. Sola. Con el suelo limpio, la ropa doblada y la certeza de que, esa noche, algo iba a cambiar. El restaurante era uno de esos lugares pomposos del centro de Madrid, lleno de terciopelo, camareros que hablan bajo y menús sin precios. A Álvaro le encantaba ese tipo de ambiente. Se sentía importante, grande, respetable. Y esa noche, quería impresionar a esos inversionistas como si estuviera a punto de firmar contrato con la realeza. Entró al salón con la barbilla en alto, mostrando la sonrisa de un hombre exitoso. Acompañado de la nueva mujer, que caminaba como si desfilara en una pasarela, con el vestido blanco ajustado, el mismo que yo había lavado con tanto cariño. Se sentaron en la mesa central, brindis con espumante, elogios forzados, todo según el guión. Pero bastaron 20 minutos para que el espectáculo comenzara a desmoronarse. Primero fue una molestia en el cuello. Álvaro empezó a rascarse discretamente, dando pequeños golpecitos en la nuca como si espantara a un mosquito invisible. Luego ajustó el cuello de la camisa. 2 veces. 3. Hasta que soltó el primer comentario entre dientes, maldición, esta etiqueta me está raspando. La amante sonrió, pero enseguida llevó la mano a la cintura. Se rascó. Paró. Volvió a rascarse. Cruzó incómodamente las piernas y tiró discretamente del tejido del vestido. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, tratando de mantener la elegancia. Me está picando todo. Álvaro intentaba mantener la compostura, pero ya empezaba a retorcerse en la silla. Se pasaba la mano por el pecho como si buscara algo. Se rascaba el hombro con la servilleta. Manipulaba el puño de la camisa como si tuviera ortiga pegada allí. Intentaba sonreír entre un rascón y otro, pero el rostro ya estaba rojo de frustración. ¿Hace calor aquí o soy yo? Calor mis narices, dijo ella, abanicándose con el menú. Hay algo en esta ropa, lo juro por Dios. Del otro lado de la mesa, uno de los inversionistas observaba la escena con extrañeza. Un señor de cabello gris, expresión cínica, tomó un sorbo de vino y comentó, con un tono ligero, aunque cargado de malicia, ¿todo bien? Parecen inquietos. Álvaro intentó reír. Solo una pequeña alergia. Nada serio, ¿alergia?, soltó otro inversionista, frunciendo el ceño. Parece más una infestación. ¿Tienen pulgas? La carcajada del grupo fue inmediata. Las risas tomaron la mesa como una tormenta. Álvaro se congeló, sin saber cómo reaccionar. La amante intentó sonreír, pero tiró del vestido con tanta fuerza que casi rasgó la costura lateral. El camarero pasó y miró con extrañeza, notando que ella se quitaba uno de los tacones, rascándose el tobillo con furia. Disculpen, dijo Álvaro, levantándose de la mesa con una sonrisa forzada. Creo que es mejor ir al baño un momento.
Lo que ustedes necesitan es un veterinario, no un baño. Soltó alguien al fondo de la mesa. Más risas. Él salió arrastrando a la amante por el brazo, ella tropezando con los tacones, el vestido torcido, la espalda arañada. La cena, que debía consolidar un gran negocio, se convirtió en chiste antes incluso del postre. Las servilletas seguían limpias cuando terminó la reunión. En aquel salón elegante, entre copas de cristal y platos caros, Álvaro y la mujer fueron el plato principal, y el ridículo fue servido caliente. Volvieron furiosos. La cena fue un desastre, pero Álvaro aún no sabía el tamaño del golpe que estaba por recibir. Entró a casa bufando, empujó la puerta con fuerza, listo para gritar, golpear, exigir explicaciones. Pero al empujar la puerta de la sala, fue recibido por un sonido al que no estaba acostumbrado, el silencio. No había olla en la estufa. No había luz en el pasillo. No había ninguna respuesta a su rabia. Yo no estaba allí. Fue directo al cuarto, abriendo puertas y cajones con brutalidad. La ropa había desaparecido. ¿Los cuadernos que yo usaba para estudiar? Ninguna señal. ¿Los zapatos? Nada. Hasta mi almohada, esa que él decía tener el olor empalagoso de mi cabello, ya no estaba en su lugar. La amante, aún rascándose los brazos, caminaba por la casa descalza y desconfiada. ¿Dónde está la empleadita?, dijo, irritada. ¿Se escondió de vergüenza o qué? Él no respondió. Corrió al baño. Pero el espacio donde yo dejaba mi cepillo de dientes estaba vacío. Mis cremas, mis champús, hasta la toalla vieja que usaba, habían desaparecido. Y fue ahí que sintió la primera punzada de miedo. Volvió a la sala, el celular ya en la mano. Disparó llamadas una tras otra. 10, 15 veces. Nada. Llamaba y caía en el buzón de voz. Hasta que finalmente, en uno de los intentos, contesté. Hablé con calma. Porque ya no había por qué correr. Hola. Dije, como si él fuera solo un nombre más en la agenda. Su voz llegó atropellada, tropezando en odio. ¿Dónde estás, Alba? ¿Qué hiciste, ¿Qué tramaste? Vuelve aquí ahora. ¿Crees que esto es un juego? Lo dejé escupir la furia por unos segundos. Escucharlo perder el control, el mismo que usaba para mantenerme presa, fue casi divertido. Entonces solté la única respuesta que él nunca esperó escuchar de mi boca, así es, puse una sorpresita en su ropa. Y después, el tiro final, ¿y sabes qué? Soy una mujer empoderada. No tu felpudo. Colgué. Se movía de un lado a otro, llamó de nuevo, mandó mensajes, intentó rastrear algo. Pero no había pista. Ningún rastro. Ni una toalla olvidada en el tendedero. Ni un peine en el baño. Nada. La mujer con la que él quería presumir ahora era solo un estorbo ahí dentro, aún rascándose la cintura y reclamando en voz alta, lo hizo a propósito. ¿Viste la cena? Casi me arranco la piel del cuerpo. ¿Y ahora? ¿Perdiste a la tonta, Álvaro? ¿La perdiste? Él no respondió. Porque sabía. Porque en el fondo, muy en el fondo, siempre supo que un día yo desaparecería. Solo que no imaginó que sería así, de la forma más limpia, más discreta y más certera posible. Él intentó borrarme. Y yo le respondí, desapareciendo. Me quedé en la casa de Marta por más tiempo del que había planeado. Me recibió con un abrazo apretado y sin preguntas. Solo dijo, quédate el tiempo que necesites. Y me quedé. El primer día fue extraño. El segundo, un poco menos. La rutina sin él me parecía irreal. Dormía en el colchón de la sala, con una paz silenciosa que hacía años no sentía. Marta salía temprano, volvía al final de la tarde, y durante ese tiempo yo respiraba. Solo eso. Respirar. Era como si mi cuerpo estuviera reaprendiendo a existir sin tensión. Despertaba sin el miedo de escuchar puertas golpeando, sin la obligación de correr a limpiar lo que ni siquiera estaba sucio. Comía lo que quería, leía lo que quería y lo más sorprendente de todo, me sentía ligera.
Usé ese tiempo para seguir estudiando. No dejé el curso. Al contrario, me dediqué como nunca. Fue allí donde conseguí mi primera pasantía, en una pequeña oficina. Era poco dinero, sí, pero suficiente para sentir que algo realmente estaba cambiando. Yo, que durante años fui tratada como inútil, ahora era útil. No para él. Para mí. Mientras tanto, Álvaro y la nueva mujer cosechaban los frutos de su arrogancia. El bochorno en el restaurante se esparció como fuego en pasto seco. Primero fueron bromas en los pasillos de la empresa. Risas disimuladas. Comentarios maliciosos. Luego, los inversionistas cortaron contacto. Nadie quería asociarse al circo de pulgas que protagonizaron. Él intentó mantener la pose un tiempo. Disimuló. Fingió que nada había pasado. Pero el mundo corporativo no perdona el ridículo. Y la cena se volvió leyenda. Me contaron, y cómo corren las historias cuando la ruina es de quien ya humilló a muchos, que intentó culpar a los camareros. Después al restaurante. Y por último, al pasante del sector. Pero nadie compró la excusa. La verdad era visible, Álvaro estaba perdiendo terreno. Perdió proyectos, después perdió el cargo. La tal mujer, que adoraba ser mostrada, empezó a irritarse con el nuevo panorama. No tardó en alejarse también. Tal vez se dio cuenta de que su brillo venía de un poder que ya no existía. Y sin poder, Álvaro era solo un hombre con la barba descuidada, rascándose la propia piel y el propio ego. De este lado, yo me reconstruía. Despacio, pero con firmeza. Empecé a andar por la calle sin mirar a los lados con miedo de encontrarme con él. Iba a clases con la cabeza en alto. Logré juntar un poco de dinero. Planeaba salir de la casa de Marta, no por ingratitud, sino porque finalmente podía imaginarme teniendo mi propio espacio. Esto era lo que me mantenía en pie, saber que cada paso, por pequeño que fuera, era mío. Los días de obediencia ciega habían quedado atrás. Y con cada nueva conquista, me miraba al espejo y me decía a mí misma, has vuelto. No se trataba solo de escapar de él. Se trataba de recuperarme de mí misma. De la mujer que fui durante tanto tiempo. De la sombra que acepté ser. Ahora, estaba volviendo a encenderme. Me tomó tiempo dar ese paso. Salí de la casa de Marta solo cuando sentí que podía caminar con mis propias piernas. Fueron meses de sacrificio, noches mal dormidas entre la pasantía, el estudio y las obligaciones, días en los que el dinero solo alcanzaba para una comida decente. Pero en silencio, fui construyendo. Ladrillo por ladrillo. Y cuando vi que ya tenía una base firme, por pequeña que fuera, salí a buscar mi lugar. Recorrí la ciudad entera. Vi anuncios colgados en postes, entré en edificios antiguos, toqué puertas con olor a humedad, escuché ya está alquilado más veces de las que quería. No buscaba lujo. Quería refugio. Un lugar donde nadie gritara mi nombre. Donde pudiera cerrar la puerta y decir, aquí, solo entra quien yo quiera. Fue una tarde, después de una clase agotadora, que encontré el anuncio indicado. Apartamento sencillo, ideal para una persona. Una señora me atendió, desconfiada. Le expliqué con honestidad, estaba sola, trabajaba, estudiaba, podía pagar puntualmente, solo necesitaba una oportunidad. Me miró de arriba abajo, dudó, y me dio la llave para visitar el lugar. Esa noche dormí con la llave en el bolsillo, como si fuera un amuleto. 2 días después, firmé el contrato. El apartamento era pequeño. Una habitación, un baño estrecho, sala y cocina todo junto. La pintura estaba desgastada, el piso rayado, pero no me importó. Cuando crucé esa puerta con mis pocas cajas en las manos, sentí ganas de llorar. No de tristeza. De alivio. Estaba allí, sola, sí, pero completa. Al principio fue extraño. A veces, el silencio pesaba. Me despertaba esperando oír los pasos de Álvaro, las órdenes, los ruidos del control. Pero solo se oía el viento en la ventana. Me sentaba en el suelo de la sala y me quedaba allí, mirando al techo, sintiendo el aire pasar sin que nadie me mandara levantar.
Y eso, por más banal que pareciera, era libertad. El dinero seguía justo. Compré un termo usado para hacer café, improvisé una mesa con cajones. Pero cada objeto en ese espacio había sido elegido por mí. Cada cuchara lavada con calma, cada comida preparada sin prisa. Finalmente podía comer cuando quería, dormir cuando el cuerpo lo pedía, estudiar con la luz encendida sin escuchar quejas. Y no tardé en darme cuenta, esta era la vida que siempre quise. Sencilla, pero mía. Mientras tanto, Álvaro y la otra seguían en caída. El papelón de la cena fue solo el comienzo. No me dio placer saberlo. No deseé desgracia. Pero confieso, tuvo sabor a justicia. No una venganza ruidosa, vengativa. Sino la justicia silenciosa de quien sobrevivió. No necesité hacer escándalo. No necesité exponer nada. Solo necesité irme. Y mantener la distancia. Hoy, camino por las calles con la cabeza en alto. Aún no he conseguido todo. Todavía hay cuentas por pagar, inseguridades, incertidumbres. Pero ahora lidio con eso de igual a igual. Sin nadie diciéndome que soy incapaz. Sin nadie recordándome, día tras día, que mi lugar era el silencio. Mi lugar ahora es otro. Hoy, soy yo quien cierra la puerta desde dentro. Quien decide la hora del descanso. Quien elige la música, la comida, la compañía, o su ausencia. Hoy, soy solo Alba. Y eso, finalmente, es suficiente. Y fue así como Alba, con una pizca de picante y 0 gritos, sirvió a la pareja exactamente lo que merecían, picazón, vergüenza y una cena inolvidable, por el motivo equivocado. ¿Quién diría que una simple lavada de ropa rendiría semejante lección? Ahora cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo? ¿Le habrías puesto más picante o habrías servido la venganza aún más caliente?